Hola, hoy vamos a hablar de la ciudadanía en nuestra Constitución mexicana vigente. Como sabemos, ciudadanos son aquellos nacionales que han llegado a la mayoría de edad y que pueden participar en la vida política del país. Trataremos sus derechos, sus obligaciones, también lo relativo a la suspensión y pérdida de la ciudadanía, para terminar con la ciudadanía y la doble nacionalidad. Esto es un tema muy interesante. Adelante. Es pues que vamos a tratar el 2.2 de la unidad 2, la población del Estado mexicano. El tema a analizar hoy es lo relativo a la ciudadanía. ¿Cuál es su concepto? Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la ciudadanía es una calidad que posee el habitante de un determinado estado, en virtud de la cual goza del efectivo ejercicio de los derechos políticos y soporta el cumplimiento de las obligaciones de igual naturaleza. De acuerdo a nuestra Constitución, en su artículo 34, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Número 1, haber cumplido 18 años, y número 2, tener un modo honesto de vivir. Como vemos, la ciudadanía es una calidad que adquieren los nacionales, en este caso los mexicanos, al llegar a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, y que les permite participar en la vida política del país. La ciudadanía es, pues, la cualidad de ser ciudadano de un estado. Consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones, como respetar las normas jurídicas y las normas de convivencia de esa sociedad. También implica derechos políticos como el derecho de voto, activo y pasivo, y otros derechos para participar en los asuntos políticos del Estado. ¿Qué es entonces la ciudadanía? Es la calidad jurídica que tienen las personas nacionales al llegar a la mayoría de edad y les permite participar en política cumpliendo los requisitos constitucionales legales, que aquí en México, de acuerdo a nuestro artículo 34, es tener 18 años, la mayoría de edad, y un modo honesto de vivir, es decir, una vida digna y honesta. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos? Es el 2.2.2. Están contenidos en el artículo 35 de nuestra Constitución. Primero es el derecho al voto activo, votar en las elecciones populares. Segundo, el voto pasivo, de poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo a la fracción segunda de nuestro artículo 35, que fue recientemente reformada el 6 de junio de 2019. Tercero, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, fracción reformada también aquí en 1998. Es el derecho de asociación en materia política. Ese fue el tercero. Cuarto, tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Esto sí es una obligación de los mexicanos alistarse en las Fuerzas Armadas, es decir, cumplir con su servicio militar, lógico que también sea una obligación el hecho de tomar las armas en caso de que haya el peligro de una invasión. Quinto, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Esto es muy interesante, pero no es el derecho de petición porque sí, sino que más bien se refiere al derecho de petición para esclarecer algún acto de autoridad. Así lo ha dicho la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades
que establezca la ley. Por ejemplo, cuando te nombran presidente de casilla en una jornada electoral, secretario o escrutador, etc. Séptimo, iniciar leyes. Esta fue una de las prerrogativas que nos da la reforma de 2019. Es decir, a partir de 2019 tenemos el derecho de iniciativa, la consulta popular, que implicaría un referéndum, un plebiscito, y la revocación del mandato. Esto ya hay más democracia en México, una participación más activa de nosotros, los ciudadanos. Entonces, volviendo con la iniciativa de leyes en la fracción 7, dice los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorga la ley. Vemos también la fracción 8, nos dice votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, lo que se sujetarán a las bases siguientes. Actualmente ha habido muchas consultas, por ejemplo la del Tren Maya, por decir algo, o la de materia de corrupción para los expresidentes y exfuncionarios públicos que no actuaron debidamente. Así pues tenemos, primer requisito, serán convocados por el Congreso de la Unión o a petición de, inciso A, el presidente de la República. Inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. O, inciso C, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos en el número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. En este caso, si nuestro padrón electoral es alrededor, actualmente en 2021, de 80 millones, se necesitarían más o menos alrededor de 3 millones de ciudadanos que la soliciten. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, con competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley. Pues vemos aquí que sí es un número considerable, imagínense, alrededor de 3 millones de ciudadanos es bastante. Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso C anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Segundo, cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Imagínense, aquí se necesitaría alrededor más o menos de cerca de 40 millones de habitantes, 35 más o menos. Es una cantidad considerable y por eso la hacen obligatoria en este caso. Tercero, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales, el derecho convencional, de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad, en su caso, de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Cuarto, el INE, Instituto Nacional Electoral, tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción,
así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. El instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción debe de ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada, la reflexión de los ciudadanos, y ninguna otra persona físico-moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda de radio y televisión dirigidos a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares durante el tiempo que corresponde o que comprende más bien el proceso de consulta popular. Desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellos que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o a las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Quinto, las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de agosto. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Y acordémonos que las resoluciones del INE, del Instituto Nacional Electoral, podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción 6 del artículo 41, así como de la fracción tercera del artículo 99 constitucionales. Fracción 9. Participar en los procesos de revocación de mandato. Esto también es una innovación del 2019. El que se refiere a la revocación del mandato del presidente de la República y se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Primero, será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, unos 3.800.000 ciudadanos, aproximadamente alrededor de 4 millones. Siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y se representen como mínimo al 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se recibe la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación del mandato. Segundo, se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, únicamente se puede solicitar la revocación del mandato dentro de los 3 meses en que el presidente en cuestión cumple 3 años de mandato. Y solamente en una ocasión se puede solicitar. Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Tercero, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha que no coincida con jornadas electorales federales o locales. Cuarto, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, más o menos alrededor de 40 millones, imagínense. La revocación de mandato solo procede por mayoría absoluta. Quinto, el Instituto Nacional tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación emitida, los resultados
de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del 41, así como en la fracción tercera del 99. Sexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato. Una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto en su caso, emitirá la declaración de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. Séptimo, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana. Tenemos entonces que los derechos y obligaciones de los ciudadanos están enfocados a cuestiones políticas. En cuanto a derechos, tienen derecho al voto activo y pasivo, y así como ejercer política dentro del país. Las obligaciones, estas las tenemos en el artículo 36 de nuestra Constitución. Primero, inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, su industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también debe de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana. Son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Aquí vemos pues lo relativo a nuestro punto, que es la cédula única de registro de población, que se introdujo alrededor de los años de 1990 y que pues ahora ya cuando los niños nacen ya ipso facto se les expide tanto su acta de nacimiento como su CURP. Y aquí también hace lo relativo, la referencia relativa a el registro público de la propiedad y comercio. Todos los que tengan propiedades de inmuebles deben de registrarlos en dicho lugar, en el registro público de la propiedad. Segundo, formar parte de los cuerpos de reserva en los términos de ley. Esto se reformó también en 2019, dado que antes decía la Guardia Nacional, pero ya en este año sale una legislación más completa a lo relativo a este tema de la Guardia Nacional. Tercero, votar en las elecciones, consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Cuarto, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Y quinto, desempeñar cargos concejiles del municipio donde resida las funciones electorales y las de jurado. La pérdida de la ciudadanía, artículo 37 de nuestra Constitución. ¿Cómo es que perdemos la ciudadanía? Primero, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. Segundo, por prestar voluntariamente servicios y funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. Aquí pues implicaría un tanto cuanto de tener más interés en los gobiernos extranjeros que en México, y es lógico, pues si eres ciudadano mexicano, tu prioridad debe de ser la patria. Tercero, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Vemos como en el caso de los altos funcionarios públicos, como es el presidente, los senadores y diputados y los ministros de la Corte, no necesitan permiso para aceptar condecoraciones del extranjero. Cuarto, por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. Por ejemplo, es lógico, el premio Nobel pues no necesita ninguna autorización, porque al contrario es para engrandecer a México.
5. Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Y 6. En los demás casos que fijen las leyes. Ahora, ¿cómo se suspenden los derechos de los ciudadanos? Es el 2.2.3, es el artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. 1. Por falta del cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone este artículo 36. Esta suspensión durará 1 año y se impondrán además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley. O sea, si hay alguna otra pena en alguna ley, se impone, aparte de esa suspensión de 1 año, la pena respectiva. Pero aquí vemos algo muy raro. Por ejemplo, es obligación de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, votar. ¿Cuántas personas no votan? ¿Cuántos se abstienen? Y en la práctica, como que esto viene siendo lo que diría Lassalle, letra muerta, hoja de papel, porque no les pasa absolutamente nada. Segundo, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 3. Durante la extinción de una pena corporal. 4. Por vagancia, ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes. Esto también en la práctica como que pues no se observa, porque para declarar a alguien con vagancia o ebriedad consuetudinaria, pues resulta un tanto cuanto medio subjetivo, ¿verdad? 5. Estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y 6. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. Así pues, ¿cómo se puede suspender o perder la ciudadanía? Según este artículo 38, por el incumplimiento de las obligaciones de los mexicanos. Número 1. Número 2, por sujeción a un proceso penal, ya sea un delito que tiene pena corporal, que se dicte formalmente la prisión al individuo, o por ebriedad consuetudinaria y vagancia consuetudinaria también. Sería otra hipótesis. La siguiente, por ser prófugo de la justicia, con un orden de aprehensión hasta la prescripción de la misma. Y 5, por sentencia ejecutoria. La ciudadanía y la doble nacionalidad. Esto es muy interesante. Acuérdense que la nacionalidad mexicana por nacimiento es irrenunciable. Si se tiene doble nacionalidad, se conservan los derechos de los mexicanos y se puede participar tanto en el país de origen, que es México, como en el otro país, donde, por ejemplo, si tus padres eran españoles, pues tendrás, o uno de ellos era español, como el caso de Luis Miguel, que su papá es español, pues aparte de ser mexicano, él como español puede participar en la vida política de España. Estar con sumisión al extranjero también ocasiona que se pierda la nacionalidad mexicana, por naturalización, acuérdense. A pesar de adquirir esa otra nacionalidad, pues si en un momento determinado no conserva la mexicana, pues ya no tendría las dos, siendo por naturalización, mexicano por naturalización. La nacionalidad, acuérdense que es el vínculo jurídico político que une una persona con un Estado, de acuerdo a Annie Boyer. De esta relación entre el individuo y el Estado surgen derechos y obligaciones, el cual está regulado por las normas del derecho interno, y por ello se hace la necesidad de legislar sobre su adquisición, pérdida y recuperación. En cambio, la ciudadanía abarca el ejercicio de los derechos políticos, los cuales no solo implica ejercer el sufragio en toda elección, sino que implica también ser electo. Los derechos políticos son considerados derechos humanos de primera generación y con la ciudadanía se tiene el ejercicio de los mismos. Entonces, ¿qué sería la doble nacionalidad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es cuando se tienen dos o más nacionalidades por ser hijo o hija de mexicano o mexicana. Y también quien nace en territorio nacional y también otro, podríamos decir, hipótesis, es cuando su padre, su madre o ambos sean extranjeros, pero a uno de ellos se haya nacionalizado mexicano por naturalización, o bien que tenga una mamá mexicana y un papá español, puede ser.
En esos casos también tendrá la doble nacionalidad. El que tengas o no la doble nacionalidad depende de las leyes del otro país involucrado. Puede ser que el otro país te considere su nacional, aun si tú no aceptas la nacionalidad. Por ejemplo, aquí en México la nacionalidad mexicana es irrenunciable. Además, en algunos países las leyes prohíben que se renuncie a la nacionalidad bajo ninguna circunstancia o se requiere de un acto formal de renuncia. Tener doble o múltiple nacionalidad puede traer algunos beneficios, tales como oportunidades de empleo, derecho a acceder a beneficios sociales, tales como la educación, cuidados médicos, pensiones, derechos de propiedad y derechos de residencia irrestricta. Si tengo otra nacionalidad, además de la mexicana, y salgo de viaje al extranjero, hay que hacer algo, ya lo habíamos dicho en otra cápsula. En términos de viaje, cuando una persona mexicana cuenta con alguna nacionalidad, es importante que en su salida o arribo al territorio nacional ostente sin excepción como nacional, es decir, como mexicano, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad. Si tienes la doble nacionalidad y viajas al país de tu otra nacionalidad, pudieras tener que enfrentar algunas situaciones, tales como la obligación de realizar el servicio militar. Por ejemplo, ahora alguien que tenga la nacionalidad norteamericana por haber nacido allá, pero también tenga la nacionalidad mexicana por ser hijo de padres mexicanos o madre mexicana, vemos que, por ejemplo, en casos como la guerra de Irak, que están actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, pues lo mandarían a pelear a esa persona. Enfrentar procesos legales por ofensas contra leyes de ese país, aun si fueron cometidas en el extranjero, las obligaciones fiscales pues son ineludibles, esas son tanto para mexicanos en el caso de nuestro país como para extranjeros, y el no reconocimiento de tu nacionalidad mexicana por parte del otro país, o también una protección consular limitada por parte de México. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para recibir más publicaciones y actualizaciones.